Buenas tardes y bienvenidos al episodio número 353 de Coloqueo ICP. Soy Pablo Luis Crespo Vargas y hoy estaremos junto al doctor José E. Murati Toro, quien nos estará presentando su proyecto editorial 360 grados. El doctor Murati Toro es escritor e historiador oriundo de Hormigueros. Estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También estuvo en el State University of New York y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha obtenido premios en los dos principales certámenes literarios de Puerto Rico, que es el certamen del PEN Internacional de Puerto Rico y el certamen del Instituto de Literatura Puertorriqueña, que de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Nada, saludos, José, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir contigo en este programa que cada vez se difunde más por todo Puerto Rico. Cada vez más gente Sí. me habla de que vio tal programa en Coloqueo, nada, que está viendo mucha acogida. Así que te agradezco Sí. mucho la oportunidad de poder Eh, participar. De hecho, hemos tenido, viendo el catálogo, que pues me enviaste la presentación con anterioridad, viendo el catálogo, pues he descubierto que varias de las presentaciones que hemos tenido aquí de libros están allí presentes, lo cual es positivo, ¿verdad? Sí. También quiero aprovechar para saludar a tu esposa Elga, que también ha Ah, estado con nosotros. Sí, sí. que está Y ahora mismo cogiendo clases, así que por eso no está aquí junto a mí. súper, súper. Nada, pues nada, ya tenemos tu catálogo. Te voy a dar el tiempo que necesites para presentarlo. Luego estaremos pasando a un conversatorio entre Bustillo. Muy bien. Pues tú me dices. Sí, sí, ya podemos comenzar. Ya podemos empezar, muy bien. Pues el catálogo cuenta con 26 títulos en distintos renglones, ¿no? Hemos publicado, yo digo que la nuestra es una editorial que publica lo que no está en el Hit Parade. Hemos publicado 8 libros de poesía, eh, 3 o 4 de cuentos, 3 de novelas, tenemos 3 tesis de literatura, todos egresados del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Tenemos 4 títulos de historia. En fin, tenemos una variedad bastante amplia, 2 de periodismo, tenemos una variedad bastante amplia de libros de personas que quizás no están en demanda en términos de las editoriales tradicionales, pero que nosotros juzgamos que tenían unas aportaciones importantes que hacer y por lo tanto pues nos dimos a la tarea de subir esos libros a la plataforma de publicación. Y la mayor parte de ellos han estado disponibles, muchos de ellos se han agotado ya en las principales librerías del país, como es Norberto González, Laberinto, El Candil en Ponce, Bookmark, en fin, la mayoría de las tasas y portadas en hormigueros, precisamente de nuestro pueblo, y han tenido el suficiente éxito como para que tengamos ahora mismo el inventario prácticamente en cero. Así que estamos muy contentos con el éxito que hemos tenido publicando estos libros de autores puertorriqueños y autoras puertorriqueñas que quizás no vemos todos los días en la palestra pública. Si quieres pasar bajo poesía, pues nuestra primera publicación se tituló Antología Micrófono Abierto. Esta antología es el resultado de un micrófono abierto que nos ofreció el restaurante Casa Emilio en la avenida Domenech en Atorrey, y esa antología recogió la poesía de 42 poetas que se daban cita los martes por la noche en el 2014 en este restaurante. Y fue un éxito tan grande porque el restaurante se llenaba
que los martes no son los días de más tránsito. Y entonces nos dimos a la tarea de publicar la antología. Si pasa la próxima lámina, podemos ver todos los poetas participantes y pueden ver que pues, ahí está Elsa Tió, está Rubis Marilia Camacho, Marieli Calderón, en fin, hay digamos que un perfil bastante amplio de los poetas que han estado publicando en los últimos 10 años. Esto fue el 2014, así que hacen 10 años. Mario Antonio Rosa, Marta, su esposa, José Ernesto Hernández, su esposa también, Cristina, en fin, todo el mundo que de alguna forma estaba vinculado a la poesía durante ese periodo, pues hicieron presentaciones allí y la publicación pues recoge 2 poemas de cada uno de esos autores. Vamos a la próxima. Utopías descifradas es un poemario mío del 2016 que ganó el segundo premio en el International Latino Book Awards. Es un libro de poesía filosófica y política. Vamos al próximo. Bendiciones callejeras es un poemario muy interesante porque se trata de 2 personas que murieron, Joaquín Izquierdo y el ilustrador de esa poesía. Y Joaquín Izquierdo era una persona sumamente religiosa, muy católico, y entonces escribió una serie de poemas en las cuales él le pedía a Dios que bendijera a toda la gente que de alguna forma se cruzaba en su camino, y no todas esas personas necesariamente eran personas que él interactuaba con ellos de buena lid. Algunos de ellos sencillamente les molestaban muchísimo, pero entonces en su ánimo religioso, pues él le pedía a Dios que los perdonara, ¿verdad? Por todos los desaciertos que tenían para con él y para con el resto de la gente. El próximo es La Ruta de la Seda. Eso es otro poemario mío del 2018-19. La Ruta de la Seda fue Premio Nacional del PEN de Puerto Rico, fue el 2018, y pues uno de los poemarios que más satisfacción me ha brindado. Es un poemario de poemas más bien románticos y eróticos. El próximo es Al otro lado del azul. Es un libro de poesía de Elga Mercedes del Valle de la Luz, y es un poemario que también recibió reconocimiento por el International Latino Book Awards, y es un poemario que ha sido muy, muy, muy bien acogido, sobre todo por las poetas que son feministas, porque en el otro lado del azul, Elga Mercedes habla mucho sobre el amor de pareja, pero desde la perspectiva de la igualdad de género, ya que ese es el área de ella de especialidad en sus estudios graduados de historia. El próximo se titula Esbozo Silente. Es la publicación más reciente que tenemos de un poeta puertorriqueño que se llama Raúl Castillo Soto. Reside en Trenton, New Jersey, y de hecho cuando ahora mismo lamentablemente por un accidente está hospitalizado, pero estoy seguro que cuando tenga la oportunidad verá esta grabación, ¿verdad? Porque como se guarda para poder accederla después. Yo sé que va a estar sumamente contento de la oportunidad de poder escuchar que su poemario también, a pesar de que lo acabamos de publicar ahora mismo en febrero, ya pues está teniendo algún grado de promoción entre Puerto Rico y Nueva York.
que es donde lo iba a presentar este fin de semana pasado cuando tuvo el accidente. El próximo es Morada de Miradas, ese es mi más reciente poemario del 2023 y recoge 40 años de poesía, pero no son 400 poemas, son solamente 40 poemas, pero escritos entre 1975 y el 2005. Sí, lo menciono porque le dije a alguien que era 40 años de poesía y me dijo, adiantre, ¿quién se lee todo eso? Y no es un poemario tan extenso, pero que ha tenido muy buena acogida. Mira, Este, José, ahora que haces ese comentario, yo creo que te debo hacer esta pregunta porque luego no va a estar, no va a ser el momento adecuado. Y quizás también sirva como un consejo, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo tú, digo, y no me tienes que dar ni fecha ni cuántos años, pero ¿desde cuándo tú guardas tus escritos? pues yo te diría que de esa época, de principios de los 70, yo empecé a escribir desde que estaba en escuela superior, Sí. pero es en los 70, cuando estaba en la universidad. Yo entré a la universidad en el 68, así que me puedes puedes calcularme la edad. Y desde esa época empecé a guardar algunos de los poemas. En el 73 yo me mudé a Nueva York, así que eh, varios de ellos los escribí mientras vivía allá. Y el resto, pues entonces los fui escribiendo a través del tiempo. Son poemas únicos que no han salido en otros poemarios, pero trazan, ¿verdad? Una trayectoria de poesía romántica y poesía filosófica eh, que un poco pretende desafiar el tiempo. Quizás algunos de los poemas que recuerdo con más entusiasmo son los de los 80, cuando yo trabajé con Teatro del 60, específicamente en Pedro Navaja, y algunos de los poemas los escribí alrededor de la relación que tenía con algunas de las personas que trabajaban conmigo, y son poemas pues que un poco representan lo que uno se cuestiona es su realidad en un país que está en constante cambio, en constante búsqueda de cambio, pero que sin embargo no parece adelantar sus causas. Así que es un poemario muy sugestivo, ¿no? Y se titula Sí. Morada de Miradas porque prácticamente todos los poemas tienen algo que ver con mirar o ser visto. Cuando uno mira al objeto de su deseo, al objeto de su amor, o cuando uno es visto o es ignorado por el objeto de su interés. Así que es un poemario muy interesante del cual me siento muy orgulloso. Súper, súper. Continuamos. La falsa divisa de la libertad es un poemario que todavía no ha salido. Yo tenía la esperanza de sacarlo ahora a principios de este año. Lo incluyo porque ya tengo la portada, tengo el número de ISBN, etcétera. Pero quería redondear algunos de los poemas y algunos de los temas porque trata sobre una temática que precisamente en este momento histórico yo creo que mueve mucho a la reflexión, y es que nosotros vivimos en una era donde el concepto libertad se, se abusa de él con tanta frecuencia. Muchas veces queremos asociar con libertad el tener la licencia para actuar de formas que no necesariamente son productivas o son solidarias o son de alguna forma contribuyen a un bien individual, a un bien colectivo. Así que de alguna forma el concepto de libertad, y esto en gran medida por la influencia de los Estados Unidos, el concepto de freedom de allá, mucha gente hoy día utiliza el concepto de libertad para adelantar unas causas que no necesariamente están vinculadas al verdadero sentido de la libertad, que es poder escoger
lo que uno entiende que es mejor no solamente para uno, sino para el entorno donde uno vive, porque uno puede vivir libremente, pero si el entorno no le permite expresarse, no le permite actuar, no le permite relacionarse, no le permite actuar, digo, amar a quien uno quiere, pues entonces ese concepto de libertad está un poco viciado, ¿no? Y se utiliza más como una estrategia de mercadeo político que como una verdadera consigna pues de libre albedrío, de poder verdaderamente seleccionar lo que uno entiende que es lo mejor para uno y para el prójimo. Así que un poco por ahí es que va el poemario y es de esos poemarios que hay que trabajar un poquito más porque va a crear controversia en la medida en que yo cuestiono, ¿verdad? El que tanta gente utiliza el término libertad para adelantar causas que no necesariamente están relacionadas con una verdadera liberación individual o colectiva. De hecho, concuerdo contigo, el concepto libertad es uno muy viciado, es uno que se utiliza para casi todo y a veces me pregunto, ¿los que lo utilizan conocerán lo que quiere decir en realidad? Uh -huh. O cuánta llama quieren acercar a su sardina utilizando el término, ¿no? Es como la gente que se Sí. arropa con la bandera. No todo el mundo que se arropa con la bandera en realidad la honra. Sí. Así que lo mismo pasa con el concepto de libertad. Pues en cuentos un área que a mí me interesa mucho como área de escritura. De hecho, tengo dos poemarios que vamos a ver ahora que son de cuentos, pero Cronoscopio es un libro de cuentos de Esther Andrade, una compañera de la literatura de los años 90 y principios de los 2000. Ella es originalmente de Carolina y sus cuentos son cuentos entre eróticos y fantásticos que a mí me pareció que era sumamente interesante que una mujer negra de clase trabajadora estuviera explorando esos temas, porque eran temas que uno no veía tan recurrentemente en ese sector de la población. Así que Esther rompe con muchísimos estereotipos y su escritura me parece que es sumamente interesante. En la edición de ese libro participó una colega muy querida, Ana Luisa Sierra, que es profesora de la UPR en Humacao, y Ana Luisa fue una de las que me dijo este libro, estos cuentos hay que publicarlos. Y yo le tengo mucho respeto a Ana Luisa por su vasto conocimiento sobre la literatura y su trayectoria como profesora universitaria aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. ¿Cuándo fue que publicaste esta obra? Este es del 2015, si no me equivoco, porque fue justo, fue el segundo libro que publicó la editorial y fue justo después de la antología de poesía. Imagino que debe estar acabado, ¿no? Está agotado, sí, sí. Yo siempre guardo uno o dos ejemplares para emergencia, que aparezca ¿verdad? Una entrevista o algo por el estilo que uno tenga que llevar el libro. De hecho, hace como 2 años, Esther me preguntó si tenía y yo mandé a imprimir unos más para que ella tuviera algunos adicionales, pero sí, se agotó inmediatamente. Y fue una Wow. tirada grande. Sí, sí. Te lo menciono pues, que ahora el próximo mes se le conmemoramos la abolición de la esclavitud y Ajá. esto sería fantástico trabajarlo en el programa, pero nada, hablaremos de esto eventualmente. Pues te agradezco que me lo menciones para yo contactarla y que ella pueda estar, asegurarnos que pueda estar disponible. Sí, sí, sería fantástico, ¿verdad? Ya la obra tiene unos añitos que de hecho se podría ya hasta analizar un poco más sobre ella. Claro, claro.
Las regalías de Stephen King y otros cuentos. Esto es el más reciente libro de cuentos míos, y trata también de temas que son entre jocosos y fantásticos. Como puedes ver ahí en la portada, esta es una foto que yo saqué en La Recoleta, en Buenos Aires. Y es un poco un juego con las imágenes, porque puedes ver que hay una mujer que obviamente murió joven, la enterraron junto con el perro, pero entonces en la esquina inferior izquierda de la foto hay un gato escondido. Y es un poco un juego, ¿no? De Sí. cómo creemos que la muerte es definitiva, pero la muerte de alguna forma se sigue reproduciendo con el tiempo. De hecho, hay un cuento dentro de ese libro que trata de un suicidio muy similar al de Ernest Hemingway. Y un poco está basado en ese, en ese episodio, ¿verdad?, de la vida de Hemingway. Pero las regalías de Stephen King, a su vez, es una sátira de estas dos mujeres que salen con estos dos galanes, y resulta que los dos galanes no, digamos que no estuvieron a la altura de las expectativas de ella, y cómo ellas se vengan de él. O sea, que es un poco un juego con la cuestión del machismo, y cómo pues una de las protagonistas habla de que lo que ellos le van a hacer a los dos galanes compite con lo que les haría Stephen King en una de sus novelas de horror. Así que un poco por ahí es que va el título de ese cuento en particular, y así como los otros. Voy a aprovechar esta portada para hacerte una pregunta sobre las portadas, ¿verdad? Porque son bien llamativas, me gustan mucho el arte que estás presentando. ¿Tienes un Gracias. diseñador o lo trabajas tú? Tengo una diseñadora que se llama Sandra Rodríguez, que a su vez tiene una empresa que se llama Hechizos Gráficos. Y Sandra hace todos mis libros. O sea, hay algunos libros, por ejemplo, el anterior de Esther, la portada la proveyó su hermano, que es diseñador, pero el grueso de los libros míos, las fotos, yo trato de que sean fotos, y las fotos usualmente las saco yo. En la morada de miradas no, esa la consiguió Sandra en el internet, pero esta y el próximo libro que vas a ver ahora, que se titula La víbora del desierto de Kabir y otros cuentos, las fotos da la casualidad que en ambos casos son fotos que yo saqué en La Recoleta, en Buenos Aires, en el cementerio de La Recoleta de Buenos Aires. Y la víbora del desierto de Kabir se titula así, y tengo que darle reconocimiento a Carlos Roberto Gómez, porque él tuvo la gentileza de publicar ese primer libro de cuentos míos. Este cuento en particular ganó el certamen de autor inédito del Nuevo Día en el 2014. Yo nunca había publicado había publicado quizás en una que otra revista, en la revista Coupé de la Universidad Ana Geméndez en Coupé, pero nunca había publicado un libro. Y entonces, en este certamen, pues yo sometí este cuento que tiene una anécdota muy curiosa. El cuento trata sobre un adolescente yihadista en Irak, perdóname, en Irán, y trata sobre cómo este joven de 17 años que está en entrenamiento con las milicias musulmanas, pretende crear un episodio internacional que redunde en la expulsión de los Estados Unidos de Medio Oriente. Pero el cuento a su vez está basado, esas navidades, yo estaba en Nueva York en la despedida de año, mientras todo el mundo dormía,
Fue una época en que yo tenía muchísima curiosidad por los asesinos en serie y me acababa de leer un libro sobre asesinos en serie y entonces encuentro esta noticia de que en Irán habían ejecutado a un individuo que se dedicaba a raptar jóvenes, los llevaba a una fábrica de ladrillos en el desierto, allí los violaba, los mataba y los enterraba. Y entonces, como toda la literatura de asesinos en serie suele centrarse en los Estados Unidos y Rusia, a mí me llamó muchísimo la atención de que fuera en Irán, porque uno como que no se imagina que en los países árabes pueda haber ese tipo de crimen, ¿no? Sobre todo porque usualmente los castigos son extremadamente severos, ¿verdad? Si te cogen robando, te cortan la mano derecha y la mano derecha es la de comer y la mano izquierda es para lo contrario. Exacto. Entonces, me llamó muchísimo la atención y lo que hice fue que cogí ese evento para que fuera el evento en el cual ejecutan a ese violador y asesino en serie para que el joven yihadista pretenda provocar esta guerra entre Estados Unidos e Irán para expulsar a los Estados Unidos de Irán. Entonces, el cuento fue premiado y de hecho lo publicaron completo en el Nuevo Día, cuando tenían todavía el suplemento, y el cuento ocupaba como 6 páginas del suplemento. Lo incluyeron con ilustraciones y todo, ¿no? Así que para mí fue extremadamente gratificante, pues era la primera vez. Pero pasó algo muy curioso y es que la noche en que se entregaron los premios, eh, 2 de los miembros del jurado estaban sentados ya esto fue en el Museo de Arte Contemporáneo, allí en Santurce, frente al metro, y estaban ya sentados cuando yo llegué. Y uno le dice al otro, mira, yo creo que ese es el del cuento. Y, ¿verdad? Y luego cuando me lo cuentan, yo le digo, ¿pero por qué? Dice, bueno, porque nosotros pensábamos no premiar el cuento porque temíamos que fuese de algún árabe que estaba dando a conocer esta, esta guerra santa y pudiera tener como que alguna repercusión negativa entre la comunidad árabe y judía en Puerto Rico. Pero cuando me vieron entrar, quizás me vieron la cara de árabe y dijeron, bueno, pues este tiene que ser él. Y luego me comentaron, ¿no? Sobre que habían decidido premiarlo de todas formas, pues porque lo encontraron muy interesante, vamos a ponerlo de esa forma. Y modestia aparte, es uno de los cuentos que más gratificación me ha dado. También hay otro cuento en este libro que a mí me encanta. Este cuento originalmente iba a ser un monólogo que yo le escribí a un colega de teatro, y se llamaba Elena, y trata sobre la historia de por qué, cómo y por qué fue que cortaron Elena, la de la plena. Y Sí, entonces sí. el cuento lo narra el hijo de Elena muchos años después, desde la cárcel. No doy más detalles sobre eso, pero No, no, él no, déjalo cuenta ahí. cómo fue que pues, el sujeto cortó a su mamá en muchos años antes. Y es un cuento que yo tengo todavía la esperanza de que algún día se monte en teatro como monólogo. Y es un cuento que me resulta muy gratificante. También en ese libro hay algunos cuentos de corte fantástico. Así que es un libro que me ha dado muchísimas satisfacciones. Wow. Pasamos con Literatura. literatura juvenil. Exacto. En este caso, este es un libro para niños ilustrado que es sobre la biografía de Ana Roque de Duprey, escrito por Elga Mercedes del Valle La Luz,
que escribió su tesis doctoral, y es uno de los libros que va a aparecer, vamos a ver más adelante, sobre la vida y obra de esta sufragista puertorriqueña, porque doña Ana Roque fue de las primeras personas en abogar por el derecho al voto entre las mujeres. Ella pertenecía a una clase acomodada de Aguadilla y la lucha la llevó no en el plano obrero, ¿verdad? Como Juana Colón y Sí. otras líderes obreras, sino que fue desde la clase media y media alta acomodada. Y es curioso porque fue una mujer que estudió astronomía, estudió botánica. De hecho, uno de los estudios más importantes que se ha hecho sobre la flora puertorriqueña lo escribió ella y se lo dio a quien fuese en los años 30 un secretario de Estado en Puerto Rico que también era botánico y él le dijo que tenía muchísimas fallas y no quiso promover el que se publicara y era que la señora había hecho unos descubrimientos científicamente muy sólidos, además de que también los ilustraba. Así que es una historia bien interesante y se llamaba Ana, trata sobre pues, la formación de esa niña y cómo cuando ella llega adulta decide convertirse en maestra de las mujeres que trabajaban en la hacienda donde ella vivía cuando se casó. Así que bien, es un libro que a nosotros, a Elga y a mí, nos llena de mucha satisfacción. La furia de Huracán es un cuento cuando el huracán María, el Departamento de Educación le pidió a varios escritores que por favor escribieran cuentos que se pudieran, cuentos o novelas o poemas que se pudieran presentar en los salones para discutir los embates de María y lo que había sufrido la población, ¿verdad? Para entender lo que era un huracán pues cuánta miseria había causado ese fenómeno atmosférico. Y en el momento en que nos hacen esa solicitud, yo estaba escribiendo una novela juvenil que se titula Mensajeros de los Dioses, que lo veremos en un momento. Y uno de los capítulos de la novela que trata sobre cuatro niños en la época en que llegó Colón a Puerto Rico en el 1493. Y uno de los niños es taíno, otro de los niños es caribe, otro de los niños es ganés de Ghana, en África, y otro de los niños es catalán. Pero el taíno vive con su abuela y su tío, porque su madre se afectó mucho por los nervios, por el abandono del padre. Esa es una historia que pudo haber pasado en el 2020, bueno, el 2017, quiero decir. Y este capítulo trata sobre cómo la familia maneja el paso del huracán por el campo donde ellos vivían. Y entonces lo que hice fue que saqué el capítulo de la novela, lo convertí en cuento. Elga y yo conseguimos una ilustradora que es maestra en una escuela intermedia en Bayamón y ella nos ilustró entonces el cuento, lo publicamos y se lo donamos al Departamento de Educación, que a su vez entonces hizo copias para llevar por toda la isla y nosotros fuimos a los cuatro puntos cardinales de Puerto Rico a presentarlo en distintas escuelas para discutirlo con los niños de las maestras que escogían a grupos para participar de la conferencia. Así que fue una gran eh, pienso que fue una muy buena aportación a lo que fue ese momento histórico de pasar por una devastación como fue el huracán. Sí, de hecho, debo comentar, fue un periodo bien difícil para nosotros los puertorriqueños, pero también fue un periodo donde luego que pasó el evento, al igual que tú, otros escritores redactaron sobre este evento y sobre Sí,
hubo de todo, hubo novela, cuento, narrativa, poesía, eventualmente hubo análisis. Sí. Yo creo que en el futuro, en uno de estos proyectos de investigación de tesis, doctorado o de maestría, pues se debe trabajar ese periodo. Yo creo que sí, porque hubo muchos disloques como resultado de ese huracán, así como también de la pandemia. Yo Sí, sé que se ha escrito mucho también durante ese periodo de tiempo. sí, correcto. Entonces, Mensajero de los Dioses es la novela juvenil que te mencioné, de donde saqué el capítulo para el cuento. Eh, y como mencioné ya, puedes ver en la portada que se ven unas calaveras al fondo del mar y Sí, en la parte inferior lo que es un pedacito de una canoa. Porque Mensajero de los Dioses un poco hace alusión a el, 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 el rum rum, el comentario, el chisme que se batía en el Caribe en ese casi otoño del 1493, de que había unos seres que venían como con unas alas blancas y descendían sobre las islas del Caribe. Y era que ya en el 1493 ya habían tenido la experiencia de 1492 y sabes que la calavera Santa María encalló en lo que hoy día es República Dominicana. Este, y allí Colón dejó a un grupo de 18 o 20 españoles en lo que se llamó el Puerto Navidad, porque fue precisamente en diciembre. Y cuando regresaron, ninguno de los españoles estaban vivos. Y lo que se comentaba en la época era que los españoles que se habían quedado, sobre todo que imagino de que, número uno, que no eran exactamente monjes de la caridad, y lo otro es que llevaban más de 3 meses en alta mar, y aparentemente comenzaron a prospasarse con las taínas, y los sí. taínos de nuestra isla hermana decidieron que ellos quizás no eran tan bienvenidos, lo cual cambia un poquito el concepto que tenemos sobre los inmigrantes. No todos Sí. los inmigrantes son rechazados y no todos son bienvenidos. Eh, Así que un poco de eso trata esa novela, que yo no he perdido la esperanza de escribir la continuación. La idea que tenía con esa novela es empezar a relatar lo que experimentaron los descendientes de los protagonistas de esta novela, que da la casualidad que los 4 eran varones, pero entonces en la próxima novela los protagonistas serían mujeres descendientes de esos 4 varones, y llevarlo por los siglos, lo que había sucedido en el siglo entonces 16, el siglo 17, y pues llevarlo por lo menos hasta siglo XIX o principio del siglo XX, cuando todavía se veían descendientes de taínos en las indieras de Maricao y de las Marías, etcétera. Así que un poco por ahí va la cosa. Yo estudié historia para escribir literatura, y me parece que reconstruir, ¿verdad?, la trayectoria de los pueblos que formaron nuestra nacionalidad y nuestra identidad, pues es una tarea que entiendo que está inconclusa, por lo menos en cuanto a lo que a mí se refiere. De hecho, hay 2 investigaciones bien importantes que se han hecho en los últimos años, además de las que ha hecho Josué Camaño, sobre el siglo XVI en Puerto Rico. Una de ellas es de Jennifer Wolf, que como tú muy bien sabes, lamentablemente Sí. falleció hace muy poco, a una cortísima edad. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de colaborar con ella en el 2011, cuando eh, el gobernador Rosselló decidió que le iba a cambiar los muñequitos a la industria farmacéutica en Puerto Rico, y hubo una crisis dentro de la industria. Ella y yo, los dos trabajamos en comunicaciones en distintos renglones, y colaboramos juntos
en el manejo de esa crisis para esa industria a nivel local. Y pues luego ella se estudió historia, se hizo historiadora y tiene un libro muy importante. Publicó antes de morir un libro muy importante sobre los españoles y los habitantes de las islas en el siglo XVI-XVII. Así que un poco en homenaje a ella, pienso utilizar ese libro como referencia, así como los libros que está escribiendo Luis Burset sobre los acontecimientos en Puerto Rico del siglo XVI, siglo XVII, que son unos libros de un valor histórico importantísimo. Así que un poco por ahí va el interés en mantener este editorial publicando sobre temas que son de interés para nuestra historiografía, así como nuestra literatura. Súper. Periodismo. Periodismo. Estos dos libros son escritos por Andrés Candelario. Andrés Candelario fue un profesor de sociología en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Andrés migró de Cuba a través, era un católico practicante, y luego que la juventud revolucionaria empezó a militarle en contra a los jóvenes católicos en Cuba, él migró con la ayuda de unos misioneros a Canadá. De Canadá fue a Florida, y de Florida vino a Puerto Rico y terminó enseñando en la UPR en Humacao. Andrés es uno de mis amigos más entrañables. Ya en estos días cumple 90 años y ha Wow. publicado dos libros muy interesantes. Este, en particular, como muy bien dice el subtítulo, La cultura palabrada, son entrevistas a figuras del mundo cultural de Puerto Rico de los años 80. Y hay muchas entrevistas sumamente interesantes a algunas de las personalidades más destacadas de esa época a nivel de Puerto Rico y a nivel internacional. Cabrera Infante está ahí, Jacobo Morales, en fin, un sinnúmero de personas que han hecho unas aportaciones enormes a la cultura puertorriqueña. Y a pesar de que Andrés es un egresado de Cuba que ha mantenido su postura en contra de la revolución cubana, pero sin embargo, su honestidad y su verticalidad en términos de su visión de mundo y de sus creencias y de la fe que él profesa y defiende, para mí es una de las personas más valiosas que yo tengo en mi círculo de amistades, porque aunque no veamos la realidad desde un mismo punto de vista, la honestidad en el análisis de lo que para nosotros son temas de importancia vital, yo siento que a mí me enriquece contar con su perspectiva, además de su amistad, aun cuando no necesariamente coincidamos en todas las visiones. Y tengo que confesar, y esto va a sonar herejía, que a medida que pasa el tiempo, menos foránea me resultan algunas de las posturas que él tiene. Así que, sobre todo con lo que en esta semana me enteré de que Nicaragua le había dado asilo político a un expresidente de Panamá que había salido convicto por corrupción. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿verdad? ¿Cuáles son los nortes y cuáles son los aciertos y desaciertos de las personas que históricamente quizás han estado en el mismo lado de la cancha que uno? Así que es bien interesante el poder recoger un poco la visión de mundo de las personas que él entrevistó y del mismo Andrés. El próximo libro, que se titula Cuba en la encrucijada, reflexiones sobre la crisis cubana, pues obviamente trata sobre precisamente las contradicciones que ha enfrentado el exilio cubano con la revolución cubana, o que ha enfrentado la revolución cubana en relación al exilio.
cuál de los dos bandos tiene una visión más acertada o más desacertada de lo que es el fenómeno de Cuba bajo el bloqueo de los Estados Unidos, y hasta qué punto se justifican las posturas de ambos sectores cuando quienes más padecen los efectos de esa contención entre un país que los Estados Unidos han decidido que no pueden tenerlo cerca si sigue esgrimiendo una ideología socialista, pues entonces redunda en un, una calidad de vida, digamos, muy empobrecida para el grueso de su población. Así que hay mucho todavía que analizar y que escribir sobre Cuba. Y me parece que las aportaciones de Andrés en este contexto son sumamente valiosas y ayudan a uno a cobrar una mayor perspectiva de lo que son los dos bandos. Súper. Ahora vamos a pasar a la novela. Novela, este título es un título que a mí me llena de mucha satisfacción. El Escudero del Rey es una novela un poco fantástica, no en el sentido de fantasía, ¿verdad? Como Game of Thrones, que son animales así extraños, sino que trata sobre una chica que ve cómo los soldados del rey atacan a su padre y a su hermano, y ella decide defender el valor de su familia vistiéndose de varón, aprendiendo a utilizar la espada y eventualmente convirtiéndose en uno de los escuderos del rey cuyos ejércitos habían atacado a su familia. Y es bien interesante porque la autora es una chica, y la llamo chica a pesar de que ella está en sus 30 y largos, si no ha llegado a los 40, pero es una chica sumamente religiosa, sumamente dulce y afable, que uno no asociaría con una historia sobre, en cierta medida, una afirmación feminista en lo que podría ser la Edad Media. Porque pues, una historia sobre escuderos y reyes y princesas y príncipes, ¿no? Pero me parece que es bien interesante. Es una chica que viene de clase trabajadora de la sección cerca aquí de las monjas. O sea, que no es alguien que proviene, digamos, de la clase media acostumbrada a Dragons and Dungeons y ese tipo de juegos de internet, sino que es alguien, pues mira, de nuevo, una chica bien religiosa, toca el arpa y es una escritora prodigiosa. De hecho, ella y su prima han escrito varias novelas de este corte, ya un poco más hacia la cuestión más fantástica, y se venden en Australia, o sea, se venden por todo el mundo. De hecho, en estos días me envió una foto de un puesto que han montado ellas dos hacen toda clase de maravillas con la cuestión de la promoción. Pero sus novelas han tenido una acogida bien grande. Y esto es un género que ha cogido mucho vuelo entre los jóvenes. Y a mí me encanta que esté sucediendo, porque yo por lo menos le cogí amor a la lectura con los cómics. Hoy día las novelas gráficas es lo que mantiene mucha de la juventud todavía pasándole las páginas a un libro, porque hoy día tú sabes que la tecnología le ha restado valor e importancia a la lectura. Así que estos libros, que son libros tradicionales, están teniendo una gran acogida y eso me llena de mucha esperanza. Yo tuve la oportunidad de leerlo y de hecho se presentó aquí en el programa, fue uno de los que se presentaron. No Aparte de sabía. eso, sí, los de Elga hemos presentado también. Sí, Y esto es un libro bien interesante y muy bueno. O sea, muy, yo lo sí. recomiendo. Sí, de hecho, yo todavía abrigo la esperanza de que en algún momento se pueda llevar a cine. Lo que pasa es que sería, pues, obviamente una película de época
porque los Sí, costos son mucho más altos que si fuera una película contemporánea. Retrato de mujer con turbante es un novelette, o sea, una novela de menos de 100 páginas que yo publiqué hace 2 años. Y es una novela bien interesante porque es de un misterio. Es un pintor que se enamora de una modelo, pero lo único que él sabe de la modelo es que habla francés y usa turbante. Digo, sabe su nombre, pero no sabe nada sobre su trasfondo. Y entonces es un poco misteriosa en que quién es esta mujer que entra a la vida de él, modela para él se enamora de ella, nunca hay ningún tipo de acercamiento entre ambos y de momento ella desaparece y entonces él se queda con esta incógnita de quién es esta mujer que vino a trastocarle la vida, ¿no? Y es una novela corta que a mí me causa mucha satisfacción porque uno de los personajes es la dueña de un atelier, que es donde trabaja la modelo. eh, y el atelier, pues, se llama como la esposa de Carlos Roberto. Yo le puse el nombre de Sasha a la dueña del atelier y es como un chiste interno, ¿no? De que Sasha trabaja en cuestiones relacionadas con la belleza, así que me pareció que era como muy apropiado, ¿no? Crear un personaje basado en alguien que uno conoce que pudiera ser parte de un mundo como ese. Así que wow. eso es. Ahora, tesis de literatura. Pues Dialogismo y Polifonía del Teatro del Absurdo de René Márquez es la tesis doctoral de Roberto Echevarría, que es profesor de la UPR en Río Piedras y de Sagrado Corazón y del Centro de Estudios Avanzados. Y es una tesis interesantísima porque trata sobre cómo el teatro del absurdo de René Márquez utiliza muchos de los símbolos que son propios de la literatura, ¿cómo decirlo? La literatura del absurdo de los años 30, 40 y 50, que de alguna forma representaron como la primera rebelión en contra del establishment literario durante ese periodo. Y René Márquez, pues obviamente era un escritor fantástico y muy prolífico. Y entonces, eh, eh, Roberto, una de las cosas que hace es que crea como este contrapunteo entre lo que era el teatro del absurdo y el simbolismo que tenía con las intenciones de René Márquez de un poco sacudir a la población puertorriqueña con un teatro que rompía con el teatro tradicional. Y tú sabes que él fue quizás uno de los mejores dramaturgos costumbristas de la historia de Puerto Rico. O sea, si uno piensa en no la charca, esa de escenografía, en Los Soles Truncos, por ejemplo, estamos hablando de que es un teatro casi lorquiano en términos de ser tradicional, pero sin embargo tiene otras piezas que un poco rompen con esa tradición teatral en Puerto Rico y Roberto hace un trabajo extraordinario de análisis incluso, y por eso lo del dialogismo, de cómo las formas de escribir representan en sí mismo un diálogo además del contenido. Y me parece que es un libro sumamente importante en términos del teatro y también del estudio de la filología en Puerto Rico. ¿Cuándo se publicó este? Ese libro creo que es el 2016. No, Okay. perdona que no me sé, debía No, haber no. anotado los años, lo pensé, anotar los años en la transparencia, pero se me pasó eso. Y este es otro tema muy interesante. Pero ahorita tengo unas preguntas generalizadas sobre este tipo de trabajo. Pero Ok, nada, vamos a continuar. ok. Escritura y oralidad en el Caribe hispano, una comparación entre Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante y La Guaracha del Macho Camacho
de Luis Rafael Sánchez, Aura Rosa Muñoz Maldonado. Es un análisis sumamente interesante desde el punto de vista de cómo la escritura en ambos autores capitaliza en la oralidad para convertir lo que es el diálogo común, el diálogo o la conversa cotidiana en literatura, que está reflejado en la literatura de Cabrera Infante, pero que quizás La guaracha del macho Camacho es el mejor ejemplo de cómo ese parloteo cotidiano e incluso chabacano puede convertirse en un vehículo de transmitir un mensaje social y a la misma vez ser como una especie de retrato de lo que es esa dinámica que se da entre las clases populares. Y la tesis pues, tuvo muchísimo reconocimiento en el Centro de Estudios Avanzados. La portada es de su hija, Rosaura Rodríguez. Así que esa portada no es mía, pero es un trabajo de mucho trabajo, de mucha colaboración familiar entre eh, Aura y su hija Rosaura. Me parece que es una aportación bien importante a la literatura nuestra. Súper. Luces y Sombras, el discurso feminista en las publicaciones fundadas por Ana Roque Heigel de Duprey, entre 1894 y 1920, es de Elga Mercedes del Valle a la Luz, y esa es su tesis doctoral, y trata sobre, ya habíamos hablado un poco sobre Ana Roque en el libro de cuentos que escribió Elga Mercedes, pero en este caso se trata, es un análisis muy a fondo del discurso feminista de Ana Roque. Ella creó como 8 publicaciones diferentes entre 1894 y 1920, y esas publicaciones se convirtieron en, en vehículos de dar a conocer las inquietudes que sentían las mujeres en Puerto Rico, tanto con el derecho a la educación como con el derecho al voto, porque como mencioné anteriormente, Ana Roque fundó varias instituciones dirigidas a alfabetizar y educar a las mujeres de clase trabajadora, a pesar de que ella provenía de una clase burguesa, pero sin embargo ese era su compromiso. Y sus publicaciones pues fueron sumamente importantes dentro de un sector de la población que era indispensable para lograr que los hombres en posiciones de poder en Puerto Rico quisieran apoyar el derecho de las mujeres al voto, porque como quiera que sea, pues eso fue un derecho que se aprobó a través de la legislatura, y esas mujeres ejercieron, además de la presión que ejercían las mujeres de clase trabajadora, esas mujeres de clase burguesa también ejercieron presión sobre sus pares, sus maridos, sus familiares que tenían posiciones de poder dentro, no solamente dentro del gobierno, sino también dentro de la esfera cultural en Puerto Rico. De hecho, Ana Roque era muy cercana a Alejandro Tapia y Rivera y a Acosta, José Julián Acosta. De hecho, compartían el gusto por la astronomía. Y así que ella tuvo mucha influencia en personas que hicieron una diferencia en términos de promover las causas feministas y sufragistas en Puerto Rico en ese periodo. Y esa tesis de Elga Mercedes es sumamente enjundiosa. De hecho, Roberto Ramos Perea, que ha digitalizado todas, todos los periódicos y revistas que se han publicado en Puerto Rico desde el siglo XVIII para acá, le consiguió una serie de publicaciones que incluso ninguna de las universidades tenía. Así que ella pudo hacer referencia a esas publicaciones. Y si tú la entrevistaste, me imagino que te habrá hecho referencia a esos hallazgos. Sí, sí, de hecho, agradecemos a Roberto Ramos Perea, ¿verdad? Su labor no solamente allí, también en el rescate de las películas
de también. principios del siglo XX. La labor de Roberto Ramos Perea ha sido súper valiosa para mantener nuestra cultura. Eso es así. Ahora pasamos a Historia. historia, que es Ese es uno, ¿verdad? Nuestro posiblemente el enamorador. campo que más me gusta. Pues de Oromico a Hormigueros, 400 años de resistencia, es un libro sobre la historia de Hormigueros y se titula de Oromico, que era el nombre taíno que tenía la región y el río que pasaba por este, lo que ahora mismo es el barrio lavadero de Hormigueros. Este, y de Mario Cancel Sepúlveda, que como tú muy bien sabes, y estoy seguro que el grueso Sí. de la audiencia también sabe, es de los historiadores más serios y prolíficos que tenemos en Puerto Rico. Y Mario recoge diversos aspectos de la historia de Hormigueros dentro de la historia nacional, incluso desde es bien interesante porque él recoge los distintos mitos en los cuales se basa el que la iglesia de Hormigueros, que es una de 4 basílicas menores que hay en toda América Latina, eh, está dedicada y la patrona es la Virgen de la Monserrate. Y es la Virgen de la Monserrate porque es Montserrat, que son la cadena de montañas que hay a las afueras de Barcelona. Montserrat es el monte de la sierra en catalán. Y la Virgen de Morena de Hormiguero, que es muy similar a la Caridad del Cobre en Cuba y a Guadalupe en México, no es un fenómeno exclusivamente puertorriqueño o cubano o mexicano, porque en Cataluña había varias vírgenes que eran morenas también, lo cual se puede entender por la influencia morisca en esa región, a pesar de que los moros estaban más concentrados hacia el sur, pero no deja de haber una influencia en el área de Cataluña de los moros. Y entonces él nos habla sobre cómo todos estos mitos de alguna forma contribuyeron al mito medular de Hormiguero, que gira alrededor de este campesino que está un día caminando por una finca y de momento viene un toro salvaje y lo va a agredir y el campesino se hinca de rodillas y dice protégeme Virgen de la Monserrate, y en ese momento aparece un cuadro o una aparición de la Virgen de la Monserrate y el toro cae de rodillas. ¿Verdad? Esa es la historia alrededor de la cual se forja entonces eh, podríamos decir, la leyenda de la Virgen de la Monserrate de Hormiguero. Como dato curioso, donde supuestamente el jíbaro se arrodilló, se movía mucho, se pusieron un cuadro de la Virgen, ¿verdad? Una pintura de la Virgen, y la ponían por la noche y amanecía en otro lugar, y eventualmente entonces la iglesia se construyó en la loma que queda en el centro del pueblo de Hormigueros, donde eventualmente se construiría la iglesia. Pero otro aspecto bien interesante, entonces es bien interesante el hecho de que esa basílica se convierte en la primera iglesia donde se dan peregrinajes en Puerto Rico a partir del siglo XVIII. Y venía gente de toda la isla y era tan generalizada la visión de que de alguna forma esa iglesia y esa virgen eran representativas del pueblo de Puerto Rico, que en el 1900, creo que fue en 1922, cuando Pedro Albizu Campos regresa de su gira por América Latina, el primer lugar donde da un discurso es las escalinatas de la iglesia de la Monserrate en Hormiguero. Y obviamente es simbólico, ¿no? De cuánto Albizu vinculaba
la identidad puertorriqueña con el catolicismo y a su vez entonces con la Virgen, con la iglesia y la Virgen de la Monserrate como un centro de creencia y de fe de esa identidad nacional. Y eso me parece que es bien interesante. Otra cosa que relata Mario en este libro es que una de las batallas más cruentas de resistencia contra las tropas estadounidenses en la invasión del 98 se dio en un llano frente a Hormiguero. Las tropas españolas le hicieron frente a las tropas norteamericanas en la región de Hormiguero, y eso es otra razón por la cual Mario subtitula el libro 400 años de resistencia, porque desde un principio hubo una resistencia a la invasión estadounidense a Puerto Rico. Así que es un libro interesantísimo y una gran aportación a la historiografía. La portada es una pintura de Ruiz Belvi, pintada por un pintor puertorriqueño que se llama Rubildo, y se me olvida el apellido de Rubildo, pero sé que es Rubildo. Y es una pintura extraordinaria, recogiendo esa esencia de quien era Ruiz Belvi, uno de los principales abolicionistas de Puerto Rico de siglo XIX y principios del siglo XX. El quinto centenario, historia y política cultural. Este libro es sumamente importante. Este libro de Jaime Rodríguez Cancel. Jaime Rodríguez Cancel fue subdirector del Instituto de Cultura, fue director de la Escuela de Artes Plásticas, fue el decano del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y es uno de los historiadores más serios y reconocidos de Puerto Rico. Y él escribe un libro que uno pensaría, bueno, el quinto centenario, pues eso culminó en el 1992, 1993, por lo tanto es un libro sobre el pasado, hoy no. La tesis de Jaime en este libro es cuánto todo el proceso de colonización de Puerto Rico entre 1993 y 1992, pasando, ¿verdad?, por la invasión estadounidense, el cambio de soberanía, el cambio de política de parcial soberanía bajo el Estado Libre Asociado, la fundación del Instituto de Cultura como una especie de herramienta de don Ricardo Alegría de afirmación nacional. Y es interesante porque uno de los planteamientos que hace Jaime es que las iniciativas que tuvo don Ricardo Alegría fueron lo que se podía clasificar hoy día en la historiografía postcolonial como una iniciativa de la postcolonialidad. ¿Por qué? O del postcolonialismo. Porque a pesar de que Puerto Rico no ha superado su etapa de colonia, ha continuado como una colonia bajo los Estados Unidos, pero sin embargo, el contar con una especie de ministerio de afirmación de lo que es la cultura puertorriqueña, que gran parte del resto de los países de Iberoamérica no, o de Latinoamérica no cuentan con un ministerio equivalente, y una muestra de cómo ese legado continúa vivo es que esta transmisión que estamos haciendo, la estamos haciendo como parte ¿verdad? De la agenda cultural que tiene el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Así que Jaime analiza todas las corrientes que influenciaron en todo el periodo colonial bajo España, y cómo muchas de ellas prevalecieron o fueron sustituidas posteriormente por los Estados Unidos en la imposición de un sistema de gobierno distinto al que se experimentaba, por no decir se sufría, bajo la colonia española. Es un libro extenso, son 700 páginas, pero sumamente enjundioso. Es un libro de referencia magnífico para
todo el que quiera conocer sobre la formación de Puerto Rico como colonia y como especie de colonia que es con visos o con matices de poscolonialidad, como si nosotros hubiésemos superado esa colonización y tuviéramos una identidad que se cimenta precisamente en esas iniciativas de parte de don Ricardo Alegría, apoyada por Luis Muñoz Marín, para que nuestra identidad como pueblo no se disolviera dentro del Estado colonial que se nos impuso con los Estados Unidos. De hecho, es una lectura obligada para todo el que quiera estudiar y hacer análisis sobre la cultura puertorriqueña. También lo Exactamente. estuvimos presentando aquí, creo que hubo una presentación que se transmitió y luego hubo una discusión sobre el libro. Pero sí, es un excelentísimo libro y sí, definitivamente cualquiera que quiera hacer un análisis profundo sobre qué es la cultura puertorriqueña tiene que hacer esta lectura. Es un texto obligado, eso es correcto. Ujú. El hombre de la Sada en Puerto Rico es una tesis doctoral también de Rafael Rodríguez Vargas que trata sobre el proceso mediante el cual Luis Muñoz Marín, al otorgar los títulos de propiedad a los campesinos en Puerto Rico, ¿verdad? Al sector agrícola en Puerto Rico, por un lado, extendió, o sea, no resolvió el problema de subordinación de esa clase trabajadora a las clases acomodadas en Puerto Rico, pero por otro lado le dio una especie de pasaporte a una libertad individual que le permitía a esa clase obrera y campesina salir de las condiciones espantosas en que vivían en el principio del siglo XX, sobre todo como resultado del acaparamiento de las tierras en Puerto Rico por el capital ausentista estadounidense. Este es un libro bien interesante sobre cuánto la iniciativa de Muñoz contribuyó a lograr cierto grado de autonomía entre el campesinado que le permitió a su vez entonces sentirse que asumían las riendas de su propio destino porque tenían tierras, porque tenían propiedad, porque tenían su propia vivienda, porque ya no tenían que vivir exclusivamente del mantengo que se había promovido dentro de las estructuras coloniales de los primeros 30 años de coloniaje en Puerto Rico bajo los Estados Unidos. Así que creo que es una aportación de Rafael que es sumamente interesante. ¿Nos queda alguno? Sí, el Caribe. El Caribe en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Yo puse dolor, historia. ¿Qué cosa? Ok, quiere decir que algún Ese fue el inconsciente. un inconsciente haciéndome recordar cuán dolorosa fue la experiencia. Esa es mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral es muy diferente a la que yo me había propuesto. Yo me había propuesto escribir una tesis sobre la influencia de los Estados Unidos en la decisión de Luis Muñoz Marín de abandonar el proyecto de independencia en las elecciones de 1940. Y mi director de tesis, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, me dijo, ¿por qué tú no te coges este tema sobre el cual no se ha escrito y que me parece que tendrías una fuente bibliográfica sumamente interesante? Y precisamente el libro trata sobre
el rol, y es un tema que ha estado surgiendo recientemente en la prensa española, sobre cuánto España contribuyó a la guerra y por lo tanto el proceso de independencia de los Estados Unidos. Uno de los datos que poco se conoce, sobre todo porque los estadounidenses, en gran medida porque no eran estadounidenses, eran ingleses, ¿verdad? Antes de lograr su independencia, tenían una gran eh, hostilidad y animadversión contra los españoles, a quienes llamaban de papistas. No podemos olvidar que en el siglo XVI, eh, eh, cuando Martín Lutero decide romper con la Iglesia Católica por todo digamos que la desvirtuación de los cánones propuestos por la Biblia y por la doctrina católica, en manos de los papas, habían puesto en tela de juicio pues cuánto eran representativos del reino de Dios en la tierra. Y Martín Lutero, con sus 92 tesis, en cierta medida confronta a Europa con cuánto el catolicismo se ha convertido en una herramienta política y económica que nada tiene que ver con el mensaje de Dios en la tierra. Y, ¿verdad? Posterior a esas tesis de Martín Lutero, pues comienzan los movimientos protestantes en Europa, e Inglaterra es uno de esos ejemplos, pero en el caso de Inglaterra, el fenómeno interesante que se da paralelamente es que Enrique VIII, quien era un rey sumamente fogoso en sus relaciones personales, quería divorciarse de su reina, Catalina de Aragón, y quería divorciarse para poder casarse por segunda o tercera vez, por segunda vez con una cortesana, eh, eh, de momento se me fue el nombre, eh, muy famosa. Ana, Ana, ¿Perdón? Ana Bolena. Ana, Ana Ana Bolena. Él quería Bolena. casarse con Ana Bolena, porque Ana Bolena había sido la única mujer que no había cedido a sus encantos. El Papa no quería, así que Enrique VIII decide romper con la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia, que es la Iglesia Anglicana, que dura hasta nuestros días, ¿verdad? Y es bajo esa iglesia anglicana, que retiene muchos de los prejuicios de la Iglesia Católica, es que entonces un grupo de puritanos deciden que no pueden ya vivir bajo esa iglesia anglicana y deciden mudarse a el Nuevo Mundo a forjar un nuevo futuro, y esos puritanos son los que llegan a Filadelfia, a lo que eventualmente sería Filadelfia, a principios del siglo XVII, y fundan allí esa ciudad, y de ahí se esparcen por todos los Estados Unidos. Cuando viene la guerra de independencia en contra de los Estados Unidos, que básicamente una guerra como prácticamente todas las guerras, una guerra económica, una guerra por retener las riquezas del nuevo país. Francia, que estaba tratando de ocupar parte de ese territorio de Norteamérica, y de hecho había ocupado gran parte, por eso hoy día tenemos la región de Quebec en Canadá, que habla francés, ¿verdad? El idioma primario es el francés, porque habían ocupado todo ese norte de Norteamérica, y su influencia llegaba hasta lo que hoy día es Nueva York. Inglaterra y Francia pelean por esos territorios en 1762, y posteriormente, entonces, cuando las colonias deciden romper con Inglaterra, pues Francia decide apoyar a las colonias para mantener parte de sus territorios en Norteamérica,
pero simultáneamente España tenía mucho interés en derrotar a los ingleses que amenazaban con su hegemonía en la América conquistada. Así que España empieza a hacer unas aportaciones, aunque por debajo del radar, como diríamos hoy día, a favor de los revolucionarios estadounidenses, lo que eventualmente serían estadounidenses, y aportan, parte de mi investigación lo que revela es que aportaron igual o hasta mayor cantidad de dinero, de abastos para los ejércitos, de barcos, e incluso pelearon a favor de los revolucionarios en contra de los ingleses por todo el oeste de las colonias y por el sur. De hecho, son soldados cubano-españoles o españoles cubanos los que empiezan a minar la presencia de Inglaterra en el río Mississippi, que tenía una serie de fuertes en el río Mississippi y el Golfo de México. Porque eso es importante, porque el río Mississippi conecta con el río St. Lawrence, ¿verdad? Que viene desde Canadá, pero pasa por Nueva York, y por ahí era que se enviaban los abastos hacia el sur de las 13 colonias. Cuando el general Cornwallis está acorralando ya a George Washington en las Carolinas, de momento encuentra que no tiene abastos, y es porque los cubanos españoles o los españoles cubanos, los caribeños, le han saqueado todos los fuertes en el Mississippi y el Golfo de México, y por lo tanto se queda sin abastos. Así que cuando los franceses vienen hasta Yorktown, que es la última batalla que tienen los ingleses contra los revolucionarios, y atacan Yorktown, con Wallis no le queda más remedio que rendirse, porque no le han llegado abastos, no le han llegado soldados, no le han llevado municiones, no le han llevado ni tan siquiera comida. Y gran parte de ese bloqueo que tuvieron los ingleses, por lo cual no pudieron defenderse de los franceses en Yorktown, fue gracias a los soldados y a las fuerzas españolas y caribeñas en toda esa región. Pero la animosidad de los estadounidenses hacia los españoles prevaleció, al punto de que, por ejemplo, John Adams se refería a los españoles como papistas, y en ningún momento reconocían las aportaciones que hicieron los españoles, hicieron los caribeños a la guerra de independencia. Así que esa invisibilización del Caribe y de España ha llegado al punto de que en el 2015, cuando yo estoy haciendo la tesis, inclusive hasta el 2017 que la terminé, yo busqué todos los libros de historia de los Estados Unidos que se publicaban para ofrecer historia de Estados Unidos, tanto en las escuelas superiores como en las universidades. Y en ninguno hacen referencia a las aportaciones de España a la guerra de independencia de los Estados Unidos. Así que de eso trata mi tesis, ¿no? Trata sobre cuáles fueron esas aportaciones. El primer volumen se titula la justificación de la preferencia, porque la preferencia que sienten los ingleses, eventualmente estadounidenses, por los franceses, viene en gran medida por el rol que jugaron los franceses en la guerra de independencia, sobre todo aquellos que vieron el musical Hamilton de Lin-Manuel Miranda recordarán la preponderancia de franceses dentro del musical. Y el segundo tomo, que trata historiografía, historicismo, el rescate de lo invisible, trata precisamente sobre cómo se invisibilizó, se restó toda la documentación existente sobre el rol de España en la guerra de independencia, para un poco como una especie de agenda política de negarle
a España las aportaciones que hizo a esa guerra por su independencia. Así que un poco de eso, mucho de eso es la tesis, que tiene 2 volúmenes precisamente porque una cosa fue la guerra misma y otra cosa fueron los esfuerzos que se hicieron por invisibilizar a España de esa historiografía. Pues mira, yo tengo que mencionar, los dos libros son excelentísimos, tienen muchas cosas positivas. Para empezar, que un puertorriqueño salga del insularismo que tenemos y escriba sobre temas que no tienen que ver Puerto Rico, aunque a la larga todo esto tiene que ver con Puerto Rico también. Lo que pasa es que la apreciación no va a ser tan directa. Y segundo, ese volumen 2 que tengo aquí, también, o sea, los estudiantes de historia deberían leer este segundo volumen, porque das una demostración de cómo se escribe historiografía, cómo se hace un ensayo historiográfico y trabajas muy bien las teorías. O sea, yo entiendo que estos dos volúmenes son excelentísimos, ¿sabes? Son una referencia, también cae dentro del reducido grupo de puertorriqueños que se atreve a escribir más allá de nuestras fronteras o sobre temas más allá de nuestras fronteras. Y dado nuestra relación con Estados Unidos, yo creo que pues a veces yo pienso, ¿por qué no hemos estudiado más a fondo a los Estados Unidos? Pero no la relación, sino la historia de los Estados Unidos. Como también hay otros temas que se pueden estar trabajando, nosotros saliendo de Puerto Rico. Pero nada, te felicito por Muchas esos gracias. dos trabajos. Y aquí tenemos un resumen que lo mencionaste al principio, de la diversidad de títulos. Yo sé que nos hemos pasado un poquito, bueno, media hora del tiempo que me requieren, Suponía que pero era 1 hora. Lo no, siento. no, pero ha sido excelente. Primero porque estamos presentando una literatura distinta a lo que usualmente se ve. Y de hecho, ahí viene mi primera pregunta. ¿Dónde podemos adquirir la literatura producida por la editorial 360 grados? Pues fíjate, ahora mismo eh, la librería que tiene prácticamente todos los títulos es la librería Laberinto en el Viejo San Juan. Sí. Porque la librería Norberto González y Casa Norberto tienen algunos de los títulos, pero muchos de ellos ya se han agotado. El Candil tiene también, el Candil en Ponce tiene varios de los títulos. No sé si tazas y portadas en hormigueros le quedan, pero sobre todo los dos que mencionaste de historiografía, me consta porque la semana pasada precisamente llevé libros adicionales porque le habían pedido a Javier el libro de Elga sobre Ana Roque y también el libro de Jaime y el libro mío. Había habido personas que se habían acercado queriendo comprarlos. Así que precisamente hace una semana llevé ejemplares adicionales, así que de seguro Laberinto las tiene. También Librería Isla a través del internet tiene muchos de los títulos. No sé si le queda de estos que hemos hablado, pero muchos de ellos los han presentado. Entonces, sé que tienes presencia en las redes sociales, por lo menos en Facebook. Sé que tienes tu página, que de hecho la voy a estar compartiendo tan pronto se acabe el programa, voy a estar compartiendo tu página de Facebook, porque ahí pues el público se puede ir enterando de las nuevas adquisiciones de la editorial y del nuevo producto que esté saliendo. Aparte de Facebook, ¿te mueves en alguna otra de las redes sociales? No, fíjate, no estoy ni en X, ni en FaceTime, ni ninguna de esas. Básicamente me he quedado con Facebook, porque yo creo que es la que más apela a mi generación, que a su vez es la quienes posiblemente más le interesan los temas de los libros que publicamos.
pero hace tiempo que varias personas me vienen insistiendo de que debo crear un blog para incluir no solamente los artículos que publico en el Nuevo Día y en otros medios, sino también mucho de lo que publico en Facebook, que a veces tiene visos de artículos cortos, sobre Sí, todo comentando sobre la situación de la política internacional, que puede ser desde la presencia de China en Ushuaia, en Argentina, como puede ser sobre lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, lo que está pasando en Argentina con Milei, por ejemplo, lo que te comenté hace un momento de Nicaragua y Panamá, que es algo que me preocupa mucho. Tengo un artículo de fondo pendiente sobre Milei y Bukele, porque me parece que son dos caras de una misma moneda, aunque con visiones ideológicas disímiles, no son opuestas. Así que pienso seguir publicando. He estado publicando también en la revista del Instituto Alejandro Tapia y Rivera, que dirige Roberto Ramos Perea. esa no tiene versión en línea, o sí. No, pero puedes entrar o sea, si googleas Instituto Alejandro Tapia y Rivera, a su vez Sí. dentro del portal tiene enlaces para la revista de ellos. Ok, yo la estaré buscando, ¿verdad? Como te había escrito, ¿verdad? Yo te admiro mucho como Gracias. ensayista, porque pues tengo que también admitirlo, te conozco por tus ensayos, por tu trabajo como historiador, como reseñista. A mí me ha impactado mucho la forma en que escribes, es una forma clara. No eres el típico académico que se eleva y va con conceptos. De hecho, ese libro, sobre ese segundo volumen sobre historiografía, historiosismo y el rescate de lo invisible, es un libro de fácil lectura. No es algo que uno dice, wow, pero si empiezo a leerlo me voy a perder, me voy a enredar. No, no, negativo. Y esa forma de escribir, ¿verdad? Que se lo puedo achacar también a tu faceta como escritor de literatura regular, novela, cuento, que yo todavía no la conozco. Ya apunté unos libros ahí para ver si los consigo, visitaré mañana el laberinto a ver si los consigo y Gracias. empezar a leer esa otra faceta. Pero como ensayista tienes toda mi admiración y todo mi Gracias. respeto y si alguien me dice qué autor me recomienda, pues obviamente te voy a recomendar a ti por lo que he leído y por la claridad que presenta. De hecho, lo del blog creo que es una buena idea. Yo tengo mi blog y todo lo que escribo por allí en el Post Antillano, en Claridad o ahora que estoy escribiendo también para Docking Time, eventualmente lo voy colocando en el blog porque es un lugar donde sé que no se va a perder. Y Exacto. también considera en el futuro coger todos esos artículos y tirar alguna publicación con ellos, aunque sea en PDF, que esté en las redes, porque anyway, ya mucha gente los leyó, ¿verdad? Pero para que no quede en el olvido y, y todo ese análisis pues se conserve para las futuras generaciones y los futuros historiadores y estudiosos, Gracias. sociólogos de Muchas esta gracias, Pablo. época. Muy Sí, no, no, agradecido. no. De De hecho, hecho, yo tengo como... algunos Ajá. de los artículos están en academia.edu también. Ah, sí, esa es otra plataforma Sí, que yo no, todavía no, solamente he puesto dos o tres artículos míos allí, pero que sí, es un buen lugar donde colocar nuestros artículos. Nada, como te dije, tengo como 50 preguntas, pero ya nos hemos pasado. Me gustaría luego eventualmente coordinar una entrevista a José, el escritor muy y bien. ensayista, Muy bien. donde nos dediquemos a tu obra. Y nada, yo te deseo el mayor de los éxitos. Me Gracias. gusta este tipo de proyecto, que es un proyecto, por decirlo así, alternativo. Es un Ajá. proyecto que le da visibilidad a autores que quizás de otra forma se le haga un poco más complicado, ¿verdad? Llevar sus trabajos. Aparte de que tienes una mezcla entre nuevos autores y autores veteranos con mucha Eso es así. experiencia.
Eso es así. Y eso es bien positivo, eso es bien Sí, positivo. Pues sí. nada, José, también quiero agradecer a nuestro público que siempre está allí presente. Un abrazo para todos ellos y gracias por el apoyo. Y nada, me estaré comunicando contigo eventualmente. También anoté varios de los autores para ver si me los puedes conseguir para Claro. entrevistarlos sobre... Cuenta conmigo para eso, claro que sí. Gracias. ¿Algún comentario o mensaje final para nuestra audiencia? No, básicamente, como tú mencionaste, estoy en Facebook, que es donde más, con más frecuencia publico comentarios sobre, ¿verdad? Lo que está sucediendo por todo el mundo y también hasta con cine. De hecho, tengo en mente publicar un artículo en estos días sobre las películas que están nominadas para el Oscar, porque me parece que es una, es un, representan algo bien interesante de este momento histórico. Pero a Sí. través de Facebook me consiguen y preguntas que tengan sobre dónde conseguir algunos de los libros o lo que sea, pues va a ser un placer para mí poder compartir, ¿verdad? Lo que escribimos y lo que producimos. Pues nada, gracias José y gracias a nuestra audiencia. Buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Estoy muy agradecido.